Hagamos ahora un pino en la nieve. Y como ya es costumbre, limpiemos la pantalla. Presionemos la tecla A para seleccionar todo. Seguidamente presionamos la tecla X y seleccionamos suprimir. Saquemos el Mesh Cono. Verifiquemos que tenga 32 vértices. Vayamos a la vista superior. Entremos en modo de edición de objetos y modo de selección de aristas. Hagamos la selección siguiente. Sígueme. Ahora presionemos la tecla S para escalar hacia afuera. Cambiemos a vista frontal. Movamos los vértices para abajo, solo un poco. Hagamos una pausa en la edición de la malla y creemos los materiales del pino. Sígueme. Seleccionemos el material pino verde. Seguidamente presionemos A para seleccionar toda la malla y asignemos el material. Cambiemos el sombreado de la vista. Ahora hagamos unos cortes para simular la nieve con la herramienta cortar con plano. Pongamos la vista en modo frontal. Presionemos la tecla A para seleccionar todos los vértices. Seguidamente seleccionemos la herramienta cortar con plano y con los vértices seleccionados hagamos un trazo a través del objeto. Maravilloso. Toda la figura ha sido trazada con el corte. Cambiemos a modo de selección de marco y comencemos a mover los vértices del corte para simular montículos de nieve. Presionando la tecla G 2 veces, limitas el movimiento sobre la misma arista. Sígueme. Excelente. Cambiemos a modo de selección de caras y presionando la tecla Alt sobre una de las aristas del corte, podemos seleccionar todo el bucle de caras. Mira. Vayamos a selección de materiales y asignemos el material de nieve. Salgamos a modo objeto. Ahora pongamos la vista frontal y movamos la figura hacia arriba. Seguidamente presionemos Shift más D para duplicarla. Movamos la figura copiada hacia abajo sobre el eje Z y escalemos un poco. Ahora repitamos el proceso para un tercer nivel. Excelente. Pongamos la vista frontal y seleccionemos los tres objetos. Unamos los tres objetos. Seguidamente entremos en modo edición y estando en modo de edición de caras, seleccionemos los tres bucles de caras.
Ahora extruyamos nuestra selección para hacer el efecto de montículos de nieve. Presionando la tecla Alt más E, seleccionamos extruir caras según normales y extruyamos un poco con el ratón. Desplacemos un poco hacia abajo, sobre el eje Z. Solo un poco. Presionamos la conjunción de teclas Control y la tecla más para expandir la selección a las nuevas caras. Y asignemos el material nieve. Sí. Vayamos a la vista superior y rotemos un poco los niveles para darle un toque más natural. Rotemos un poco más para que no se vea que son copias. Vayamos a vista frontal y hagamos el montículo de nieve de la copa del pino. Ya sabes cómo, sígueme. Dejemos la parte superior y ocultemos el resto, presionando la tecla L y luego H. Ahora seleccionemos el loop de caras que hemos creado, poniendo la vista superior y seleccionando en selección de marco. Asignémosle el material de nieve. Extruyamos con Alt más E, tal como hicimos en la nieve anterior. Control más la tecla más para expandir la selección. Asignemos material de nieve y listo. Ahora presionemos Alt más H para mostrar el resto de figuras. Y supervisemos que los conos no se solapen. Salgamos a modo de objeto y apliquemos sombreado suave. Vayamos a propiedad de materiales y al material pino verde y cambiemos la especularidad para quitarle el brillo. Ahora hagamos el tronco. Saquemos el mesh cilindro de 8 vértices. Escalemos un poco. Agreguémosle su material pino madera. Seleccionemos todos los objetos y unámoslos. Asignémosle al tronco el material pino madera. Y como ya es costumbre, no olvides ponerle un bonito escenario a tu obra de arte. Nos vemos en la próxima.